7:30 de la mañana, bienvenidos a CNC Matinal. En la presente edición les traemos detalles de lo que fue el pleno de ayer. Ahora les presento los titulares del día. Pleno aprobó creación de comisión multipartidaria que investigará influencia del narcotráfico en partidos políticos y movimientos regionales. Financiamiento a partidos políticos sería primer tema en ser aprobado en paquete de reformas electorales. Así lo expresaron congresistas ante pedido de presidente Humala. Proponen que procesados por corrupción no puedan ser candidatos en procesos electorales. Iniciativa fue presentada por congresista Santiago Gastaña Duy. Comisión que investiga gobierno regional de Ancash se trasladó a penal de Piedras Gordas. Fue para tomar testimonios a ex titular de esta institución y otro funcionario. Por mayoría, Pleno aprobó informe sobre Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Documento recomienda denunciar penalmente al rector ante la Fiscalía de la Nación. Bien, y la sesión plenaria de ayer fue muy productiva. No solo se aprobó la creación de la comisión multipartidaria que se encargará de investigar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales, sino que además se acordó interpelar a los ministros de Salud y del Interior. Queremos compartir con todas las bancadas un solo espíritu, un solo cuerpo, para hacer una profilaxis profunda, para que este Parlamento tenga la dignidad y el decoro de enfrentarse a cualquier insinuación que viniera tendiente a indicar que hay presencia de dinero, hay presencia de actividad vinculante al tema del narcotráfico. Con esa invocación se inició el debate de la moción para crear una comisión investigadora multipartidaria que investigue la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, además de movimientos regionales y locales. Los parlamentarios nacionalistas sustentaron la iniciativa. La bancada nacionalista ha sido la que en estos momentos ha propuesto esta moción que tiene por objeto investigar la influencia, la vinculación del narcotráfico en las organizaciones políticas nacionales y locales del país. Y el problema no es solamente en efecto de los partidos nacionales. Quizá el problema mayor está en los otros partidos que no tienen mecanismos de contención, digo, en los movimientos regionales, que no tienen ideario, que no tienen programa, que no tienen filosofía y que de un día para otro cambian de mensaje. Se ha solicitado la investigación no solamente, señora Presidenta, a los partidos políticos, sino también que se agregue y que se tome en cuenta también la investigación a los movimientos regionales, igualmente a los movimientos locales. Entonces, creo que esa es la petición y el clamor del Congreso. Congresistas de las bancadas de oposición también manifestaron su apoyo a la iniciativa. Quiere decir que hay evidentemente dinero sucio, dinero mal habido, dinero probablemente procedente del tráfico de drogas. En Ayacucho, señora Presidenta, todas las agrupaciones políticas menos dos sacan un comunicado refiriendo que esas dos pertenecen a candidatos que son financiados por el narcotráfico, en un contexto y en un país que se caracteriza lamentablemente por ser diagnosticado ahora como un narcoestado. Hay que analizar, Presidenta, que no solamente es los partidos políticos, sino tenemos que hablar de los grupos políticos, pero no están atravesados por el narcotráfico solamente las clases políticas. Habrá que preguntarse en el Ministerio Público, habrá que preguntarse el Poder Judicial, habrá que preguntarse la Policía, habrá que preguntarse el Ejército. Es que todos estamos atravesados por el narcotráfico. La perversión del dinero del narcotráfico en la política no es la única fuente de recursos. Más aún, dependiendo de la zona, esta perversión de recursos o dineros sucios que interfieren en la política tienen diferentes orígenes. En algunos casos, y dependiendo de las zonas, repito, podrá ser del narcotráfico. En otros casos podrá ser de la minería ilegal. En otros casos de la tala ilegal. Y en muchísimos otros casos de la corrupción.
Durante la sesión del Pleno también se aprobó interpelar a la ministra de Salud, Midori Dejavich, y al titular del Interior, Daniel Urresti, quienes acudirán al Parlamento para responder el pliego interpelatorio el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre, respectivamente. Informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Más temprano, en la sesión matinal, la representación nacional dio luz verde al proyecto de ley que prohíbe la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por violencia familiar. Veamos de qué se trata. La iniciativa permitirá determinar si ha existido o no violencia familiar y establecer la prohibición de la posesión y uso de armas de fuego al agresor, así como disponer su decomiso o la cancelación de la licencia respectiva. La congresista María Cordero, presidenta de la Comisión de la Mujer, sustentó el proyecto. El órgano fiscal deberá oficiar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, la resolución que dispone la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC será la responsable de cancelar la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales haya dictado la medida de protección. Para el caso de armas de propiedad del Estado usadas por personal de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en actividad para el ejercicio de sus funciones, se deberá oficiar a su respectiva institución para la adopción de las acciones pertinentes, informó Central de Noticias del Congreso. En horas de la tarde, el Pleno del Congreso aprobó el informe sobre la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En este se concluye que los directivos de esta casa de estudios habrían incurrido en lavados de activos, estafa y asociación ilícita para delinquir. El informe sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, encuentra presunta responsabilidad en el rector Luis Cervantes Liñán y 22 funcionarios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por los presuntos delitos de lavado de activos, estafa, fraude en la administración de persona jurídica, apropiación ilícita y asociación ilícita para delinquir. Mora Ceballos señaló que el sueldo anual de Cervantes Liñán supera los 7 millones de dólares, por encima al que perciben las autoridades de las universidades más prestigiosas del mundo. El sueldo anual del rector de la Garcilaso actualmente es considerado récord Guinness, campeón mundial del sueldo, con un sueldo al año de 7.264.662 dólares, récord mundial. En otro momento, el legislador reveló que tras el levantamiento del secreto tributario, se constató que las 22 personas investigadas recibieron entre noviembre del 2004 y diciembre del 2013 remuneraciones brutas que superaron los más de 215 millones de soles. El documento recomienda, entre otras cosas, remitir copia de todo lo actuado al Ministerio Público para que proceda de oficio a denunciar al rector y a los funcionarios involucrados en estos actos. Nosotros estamos tomando las recomendaciones del señor Johnny Lescano, en el sentido de que el procurador, vamos a colocar en las recomendaciones, que el procurador del Congreso solicite la nulidad de los actos ilícitos del rector de la universidad y su devolución de dinero. Igualmente que se exhorte al fiscal de la Nación para que soliciten embargo de los bienes de los responsables. Durante el debate, el congresista Daniel Abugataz pidió que se elimine el decreto legislativo 882 que exonera del pago del impuesto a la renta a las universidades, por considerar que esta norma permitió el lucro en la educación. De lo que ha venido ocurriendo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en muchas otras universidades que se ven beneficiadas por el decreto legislativo 882, ocurriría si es que se elimina el beneficio de exoneración del impuesto a la renta que ellas perciben. Su colega Johnny Lescano propuso la nulidad de todos los actos ilícitos del rector y la devolución del dinero apropiado ilícitamente, además del embargo de los bienes de quienes resulten responsables. El procurador del Congreso debe tener en sus manos la responsabilidad para que se pida la nulidad de estos actos jurídicos que dieron lugar a que personas ganen 2 millones de soles al mes. Porque va a ir al Ministerio Público, el Ministerio Público, como sabemos, señora Presidenta, no está obrando celosamente para sancionar a los corruptos. En tanto, Mesías Guevara solicitó formar una comisión reorganizadora de la Universidad Garcilaso de la Vega.
El congresista Martín Belaunde se abstuvo de votar por ser profesor en la Facultad de Derecho de dicha universidad, informó Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos a ir con otros temas. El pedido del presidente Ollanta Humala a fin que los parlamentarios debatan y aprueben las reformas electorales y la nueva ley de partidos políticos generó reacciones diversas. Escuchemos. Todos coincidieron en que uno de los temas prioritarios a tratar debe ser el financiamiento de los partidos políticos para evitar que se infiltre dinero ilegal en una campaña y así puedan evitar estar comprometidos con terceras personas. Manuel Merino de Lama fue uno de los primeros en señalar este tema. En el tema de financiamiento es importante que el Estado financie a los partidos políticos porque eso va a permitir de que ellos no tengan compromisos con terceras personas, que no tienen ninguna vinculación, sino vinculaciones de interés personal más que de interés colectivo. Y en ese sentido, creemos que el país entero debe entender y debe comprender que hay que buscar financiar a los partidos políticos, pero hay que ponerle también instrumentos de fiscalización. Manifestó que los partidos políticos que reciban dinero del Estado tendrán que mejorar los filtros y elegir a sus mejores cuadros para postular a un cargo popular. Por su parte, el legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, señaló que los partidos políticos ya deberían haber recibido la financiación tal como lo señala la Ley 28094 para un mejor control. Los partidos políticos debieron haber recibido el financiamiento que señala la ley y evitaríamos que tanta gente que hace aportes o que muchas veces se meten por la ventana y que tienen pues antecedentes que después se descubren en pleno proceso electoral como es una estrecha ligazón al narcotráfico, ha traído como consecuencia justamente todo ello de que no se haya cumplido la ley de financiamiento de partidos. Otro de los cambios que se debería implementar de manera gradual en la reforma electoral es el voto voluntario, según el congresista del partido aprista Mauricio Mulder, quien apoyaría la iniciativa de su colega Víctor Andrés García Belaunde, que presentó un proyecto de ley para que el voto sea voluntario en elecciones municipales. Eso podía haberse visto hace 1 o 2 años y hubiésemos tenido la posibilidad de que ahora se ponga en práctica. Desafortunadamente las próximas elecciones municipales son el año 18. Y bueno, estamos atrasando demasiado una reforma que a mí me parece fundamental. En Chile la han implementado y ha habido un 40% de ausentismo. Y entonces algunos dicen, no, mira, pierde legitimidad. ¿Alguien ha hablado de que la presidenta Bachelet no tiene legitimidad? Mulder Bedoya indicó que las democracias avanzadas funcionan con voto voluntario. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Ya que hablamos sobre la reforma electoral, proponen que procesados por corrupción no puedan ser candidatos en procesos electorales. La iniciativa fue presentada por el congresista Santiago Gastañaduy. Escuchemos. Ante el rechazo de un sector de la opinión pública sobre la propuesta de ley para que todos los reos en cárcel aún sin ser sentenciados puedan ejercer su voto, toda vez que se estaría premiando, por decir de algún modo, a delincuentes prontuariados o procesados por corrupción, el expresidente de la Comisión de Constitución, Santiago Gastañaduy, informó que presentó un proyecto de ley para que determinados procesados por la justicia no puedan ser candidatos ni mucho menos elegidos por voto popular, tal como sucedió con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Yo he presentado un proyecto de reforma constitucional para que estas personas no puedan ser elegidas, no puedan ser candidatos, porque creemos que al ser elegidas pueden utilizar justamente su cargo en beneficio propio y puedan burlar la acción de la justicia, creo que no queremos. Y tratando sobre todo delitos graves, reitero, violación de menores, terrorismo, corrupción y narcotráfico, que son los delitos que más afectan a nuestra sociedad. Asimismo, aclaró la controversia que ha generado el proyecto aprobado en la Comisión de Constitución que reos sin sentencia puedan votar en elecciones. Esta es una iniciativa que proviene del Jurado Nacional de Elecciones y que cuando yo presidí el grupo de trabajo sobre reforma electoral, lo estudiamos con los miembros de la comisión, donde participaron adicionalmente funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP y la RENIEC. Derecho constitucional a elegir las autoridades se vea justamente implementado aquellas personas que están detenidas con una medida provisional pero que todavía no cuentan con sentencia firme. Son dos cosas distintas. No es que nosotros estemos creando un derecho, no estamos creando ningún derecho, estamos implementando un derecho que ya está establecido en la Constitución.
De otro lado, sobre los conflictos que se han generado en el interior del país por la utilización de votos golondrinos para favorecer a determinados candidatos, el congresista Fernando Andrade indicó que en el mes de abril presentó un proyecto de ley para regular y así evitar estos desmanes. Porque tú no puedes jalar de votos de un sitio a otro. Eso es lo que está pasando. Ese es el voto golondrino, precisamente, que no se quiere, ¿no? Y para eso es la modificación a la ley, por donde tienes que poner ya obligatoriamente tu dirección actual. Nosotros con anticipación hemos presentado el proyecto de voto antigolondrino, que es algo que sabemos que ha causado mucho malestar a nivel nacional. Andrade dijo que lo mejor es la georreferenciación del DNI, pues esto ayudaría a una ubicación exacta de los domicilios para que los ciudadanos puedan hacer uso del sufragio en el local de votación más cercano a su vivienda. Por otro lado, el congresista Luis Yatas indicó que el voto golondrino debió ser abordado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. El tema de los golondrinos es un tema que debe haber sido abordado en su dimensión por la RENIEC. ¿No? Porque se trata de verificar, ¿no? A pedido de oficio o en todo caso de parte, tomar una decisión. El problema es que se viene dando esos casos. Bueno, esperemos que en la próxima sesión de la comisión estamos pidiendo la presencia de los que forman parte del sistema electoral, en este caso el jurado, la RENIEC, la OMPE, para que nos expliquen eso. Asimismo, la OMPE explicará sobre la implementación del voto electrónico. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Vamos con más información. El presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, informó sobre los casos que vienen evaluando su grupo de trabajo. Dio cuenta que son 22 y que varios de ellos se resolverán en los próximos días. Bueno, sí, tenemos varios casos pendientes, los más cercanos, digamos, y los más visibles son los del congresista Víctor Grandes, Luciana León, José León, Renan Espinosa, como también Joaquín Ramírez, ¿no? Son los casos más visibles, todos están en proceso, algunos de ellos ya están casi listos para verse en sesión de la comisión, de tal manera que yo creo que después de la próxima semana que va a ser de representación, que no tendremos sesión, en la siguiente podremos ver ya algunos, ¿no? Es muy difícil el procedimiento, congresista, les lleva más o menos de 3 a 4 semanas estar estudiando cada caso para que no, digamos, se cometa algún error y algo así. Bueno, sí, tenemos que ser muy cuidadosos, muy objetivos, tratándose de congresista, ¿verdad? Muchas denuncias son infundadas, son improcedentes, pero en todos los casos siempre nosotros tratamos de investigar, tener información de primera mano. Si es una denuncia periodística, pedimos al medio de comunicación que nos remita el material que ellos tienen y nosotros luego solicitamos de todas las instituciones o personas involucradas información directa, ¿no? No nos basamos solamente en la información periodística. Y también, imagino, también se recoge lo que se emite también en la parte judicial, porque ahí también hay una investigación, ¿no? Sí, claro. Según el reglamento del Congreso y del Código de Ética, si es que la Comisión encuentra indicios de delito, eso tenemos que entonces que trasladarlo, remitirlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que eso es lo que hacemos. En muchos casos, como siempre decimos nosotros, no toda falta de ética es un delito, pero todo delito doloso es a la vez una falta de ética, ¿no? ¿Cuántas denuncias se han recibido hasta el momento, congresista, en lo que va de esta legislatura? A ver, desde el inicio, en octubre del 2011, ya pasan las 250 denuncias, 200, me parece, 270 por ahí más o menos, ¿Usted, ¿no? muchas de ellas infundadas? La gran mayoría, de los cuales en 20 casos la Comisión recomendó algún tipo de sanción. De esos 20 casos, 16 fueron aprobadas por el Pleno. Hay uno que está pendiente de discusión todavía, ¿no? Pendiente de debate. La próxima sesión que ustedes tienen, que imagino será después de la semana de representación, es la semana que viene. Así es. ¿Exactamente tendremos algún resultado? No, el lunes 20 sería de octubre, tendremos la siguiente sesión. Allí veremos un par de casos seguramente, o unos 3 casos. No puedo adelantarle opinión al respecto, pero sí se estarán viendo algunos de los casos, diríamos, más notorios, ¿no? El primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, opinó que los partidos políticos deben reestructurarse a la luz de los resultados de las últimas elecciones. También se refirió a la renuncia de Juan Cheput.
Creo que lo que ya se conoce es de hecho, ¿no?, una suerte de renuncia anticipada ante la eventualidad de una expulsión. Pero ese es un tema que debemos ya comenzar, creo que, a dejar que los partidos, en este caso no solo Perú Posible, sino todos los partidos, iniciemos un proceso de reestructuración, de fortalecimiento. Esta es una muestra más de lo que está pasando en los partidos políticos, y más aún en cara a la respuesta a lo que ha sido los resultados de las elecciones que hemos pasado este fin de semana. Necesitamos de alguna manera un fortalecimiento, una institucionalización para no permitir pues que en muchas regiones y municipalidades movimientos que se forman solo para una elección de momento con un interés finalmente, lo hemos dicho directamente, viendo como un botín el cargo público. Hoy ya tenemos que pensar en una reconstrucción, reinstitucionalización y fortalecimiento en el tema político. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a su servicio. Sepa cómo puede acceder a las visitas guiadas. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas, que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros, que atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como sabe, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. Bien, tenemos ya la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. El Pleno aprobó formar la comisión que investiga la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y los movimientos regionales. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Vamos a la primera pausa en CNC Matinal. Volvemos con más información. Antes los dejamos con la agenda legislativa.
8 en punto de la mañana, es momento de presentar los titulares del día. Pleno aprobó creación de comisión multipartidaria que investigará influencia del narcotráfico en partidos políticos y movimientos regionales. Financiamiento a partidos políticos sería primer tema en ser aprobado en paquete de reformas electorales. Así lo expresaron congresistas ante pedido de presidente Humala. Proponen que procesados por corrupción no puedan ser candidatos en procesos electorales. Iniciativa fue presentada por congresista Santiago Gastaña Duy. Comisión que investiga gobierno regional de Ancash se trasladó a penal de Piedras Gordas. Fue para tomar testimonios a ex titular de esta institución y otro funcionario. Por mayoría, Pleno aprobó informe sobre Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Documento recomienda denunciar penalmente al rector ante la Fiscalía de la Nación. Ante las continuas críticas por el proyecto de ley que busca variar el impuesto selectivo al consumo de la cerveza, el congresista Luis Galarreta conversó con un equipo de CNC Mantinal para explicar que no se trata de ningún lobby, ni mucho menos de iniciativas legislativas sin fundamento. Escuchemos. Se advirtió en ese momento que eso generaba un conflicto, impedía una competencia en precios. Entonces, la respuesta del MEF ha sido, entre otras cosas, que el tema no es recaudar, es la externalidad, es decir, no importa recaudar, es evitar que se consuma. Mire, usted le puede poner 2 soles a la botella y no es que va a evitar el consumo. El impuesto selectivo no es para que evitar el consumo, sino para ver si con esos recursos se puede enfrentar las externalidades negativas, mejor salud, etcétera. Pero hay un tema que no lo entiende muy bien el MEF. En este mercado que son de cervezas baratas, 3.50, 3 soles, el ciudadano, cuando no encuentra un precio tan barato, lo que puede hacer es trasladarse a otros productos más nocivos o de mayor alcohol. La externalidad es peor. O sea, si el Estado lo que quiere es cuidar la externalidad, si yo te estaba comprando a 2.50 porque no llego a 3.50, o consumo, pues seguro que va a consumir menos, o me traslado. Entonces, la externalidad no es que sea positiva, más bien la externalidad que es negativa, el resultado resulta siendo perjudicial. Bueno, como se sabe, la propuesta del legislador Luis Galarreta es debatida en la Comisión de Economía. Las opiniones están divididas entre sus integrantes, pero escuchemos qué es lo que tiene que decir el presidente de este grupo de trabajo. No hay un proyecto de ley formalmente presentado. Es una iniciativa del congresista Galarreta, que dicho de paso yo respeto todas las iniciativas que todos los congresistas puedan tener, y ya lo ha expuesto frente al ministro de Castilla todavía, al exministro de Economía, también al último ministro, al ministro Segura, y ha expuesto, falta exponer dentro de la comisión para que esto entre a debate. Por ello, pienso de que en una próxima reunión o sesión que vamos a llevar a cabo, ¿no? Lamentablemente de las sesiones que tenemos los días miércoles, ahora es feriado y eso un poco que está postergando, ¿no? De repente ya hubiéramos tratado esta semana. Por lo mismo, consideramos de que es muy positivo, ¿no? Que él pueda tomar una iniciativa de ese tipo, pero hay que debatir. Hay algunos otros congresistas, esto no es un impuesto, ¿no? Que se pueda gravar como de repente a cualquier producto. Son bebidas alcohólicas que también tiene consecuencias externas, ¿no? Entonces, esto necesita hacer una evaluación y obviamente los técnicos del Ministerio de Economía y los técnicos también de mi comisión estamos evaluando cómo podría, ¿no?, considerarse ello. ¿Cuáles serían los pros y los contras a su parecer? Competitivamente hablando, en el mercado es una idea... Claro, hablando desde el punto de vista competitivo, creo que es una idea muy buena, pero ya viendo desde el punto de vista externalidad es muy distinto, porque hay que ver el alcohol cuánto puede dañar más si esto no está bien controlado. Entonces, de eso creo que es el problema que aún todavía no estamos considerando realmente las consecuencias que pueden haber, ¿no?, en ello. Cuando de repente los menores o la juventud podría acceder a ello, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de la Comisión de Defensa del Consumidor, que tendría que ver también ello,
Hay que tratar ampliamente sobre este tema, no es muy sencillo. Por eso en el debate que se va a tener probablemente todos los congresistas tendrán sus puntos de vista a nivel de la externalidad fundamentalmente. ¿Y el suyo cuál es su punto de vista? Bueno, analizando desde el punto de vista de externalidad creo que podría traer consecuencias, pero por el momento desde el punto de vista de competitividad yo lo veo bien. Vamos con otras informaciones. La creación de un ministerio de la pequeña y microempresa es el anhelo de más de 4 millones de empresarios de este sector. El representante de la Confederación Nacional de Comerciantes nos habló de este planteamiento que ya ha sido recogido por la primera vicepresidencia del Congreso, el parlamentario Teófilo Gamarra. Esta es la entrevista del día. Nosotros justamente estamos haciendo llegar los memoriales a los diferentes congresistas y también a los que impulsaron este 7º Congreso Nacional de Empresarios. Cada año lo hace CONACO y es la agenda empresarial que pone al Ejecutivo y al Legislativo, ¿no? Quiere decir que es nuestro aporte de los empresarios, de la micro y pequeña empresa, para que ellos tengan a bien también ponerlo en agenda e irlo elaborando en los meses siguientes, ¿no? Y entre las principales conclusiones que nosotros hemos tenido es, en principio, la creación del Ministerio de las MIPES, de la micro y pequeña empresa, que representa el 40% del PBI, ¿no? Y así también ese 98% del empresariado de todo el Perú, ¿no? Un ministerio autónomo independiente del Ministerio de la Producción, ¿es así? Claro, por supuesto. O sea, ya hemos visto de que en el Ministerio de la Producción está incluido, digamos, todo lo que es la empresa, ¿no? Y al significar el 98% de MIPES, de la micro y pequeña empresa, más se le da prioridad, digamos así, a la mediana y la gran empresa. Entonces, las empresas de la micro y pequeña empresa estamos nosotros incómodos en esta situación, a pesar que existe un viceministerio de las MIPES dentro del Ministerio de Producción, no hay apoyo real a este sector. Entonces, dentro del contexto de las conclusiones, nosotros creemos conveniente crear el Ministerio de las MIPES para que se dé un real apoyo a este sector, ¿no? ¿Cuántas MIPES hay en la actualidad en el país? Hablamos de casi 4 millones de empresarios de la micro y pequeña empresa. Entonces, ese 98%, como le digo, del empresariado en general, y no hay apoyo real. Nosotros como CONACO, la Confederación Nacional de Comerciantes, somos el gremio empresarial que representa a este sector de la micro y pequeña empresa y somos 27.000 los asociados, y es por eso que en este Congreso hemos determinado que sí o sí se tiene que crear este ministerio. Ahora, con este nuevo ministerio, ¿qué políticas nuevas se plantearían? Bueno, en principio, tiene que haber capacitaciones que todos sectores privados también lo realizan, pero el sector estatal poco lo hace, ¿no? Vemos que el viceministerio de las MIPES no hay este impulso. Lo que es financiamiento, sobre todo, nosotros estamos planteando que se tiene que crear un sistema de banca para poder apoyo en cuanto a financiamiento a las MIPES, porque como usted sabrá, son personas que se pasan a la formalización y recién están empezando. Entonces, se tiene que crear eso. Lo que es mercado se tiene que dar no solamente a nivel nacional e internacional, es lo que se tiene que dar. Nosotros, por ejemplo, como CONACO, estamos llevando a la China, Estados Unidos, a otros países, pero como Estado, el viceministerio actual de las MIPES no viene impulsando eso. Tiene que crear más apoyo en crear mercados, tecnología para las MIPES, para que ellos puedan también tener acceso a lo que es la globalización del Internet, a lo que es medios tecnológicos, todo lo que es tecnología, ¿no? Y sobre todo buscar asociatividad, ¿no? Que también nosotros estamos planteando, de que las MIPES, muchos de ellos están sueltas, están solos y no hay... El principal problema que hemos notado cada vez que tenemos cercanía con los empresarios es el tema crediticio. Claro, eso es lo principal que se adolece, ¿no? De que no tienen cómo potencializar su empresa porque no hay dinero para que ellos puedan hacerlo. Entonces, nosotros hemos hecho un planteamiento como institución privada ya, una creación de un banco de emprendedores, pero en el tema del Estado es importante que este Ministerio de las MIPES tenga
un mecanismo que pueda dar crédito sin aval, sin garantía, porque ¿cómo podrían tener una garantía hipotecaria si ellos recién empiezan? Hay muchas instituciones que dan préstamos, pero siempre en cuando haya aval y garantía, y eso es lo que no vamos a conseguir, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en este séptimo congreso? ¿Se ha hecho ya alguna documentación? ¿De repente se ha recogido firmas? Claro, o sea, dentro del Congreso son más de 2.000 firmas, los asistentes son delegados de cada provincia, de cada sitio, y estamos haciendo llegar por eso también a los diferentes congresistas que vienen apoyando, entre ellos el congresista Teófilo Gamarra, quien también ha sido el promotor de este congreso y de la preocupación que existe dentro de los empresarios de la micro y pequeña empresa, así también el congresista Modesto Julca, el primer vicepresidente del Congreso de la República, y otros congresistas más, y con apoyo de profesionales como el doctor Antero Flores Arauz, como diferentes estudios jurídicos que vienen apoyando para que sí o sí esta propuesta se convierta en un proyecto de ley que pueda ser impulsado entre los congresistas. Tras el pedido de este gremio empresarial de crear un ministerio de MIPES, el congresista Teófilo Gamarra se comprometió a ayudarlos y hacer posible que en esta legislatura se cuente con esta herramienta legal. Nos parece una iniciativa bastante interesante, desea nuestro total apoyo, nuestro total respaldo a estas iniciativas. Creo que estas son las iniciativas que nos deben llevar mucho tiempo, discusión, de debate, para poder perfeccionar estas normas y generar el consenso a nivel de la representación nacional y próximamente convertir en una ley que sí va a tratarse de un ministerio que directamente promueva el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Ahora, muchos dirán, no, pero tantos ministerios, tanta burocracia, ¿no? Pero creo que dentro de la importancia que merecen nuestros micro y pequeños empresarios, debe trabajarse de manera independiente un ministerio que sea capaz de articular, capacitar, promover, desarrollar a la micro y pequeña empresa con una serie de aspectos que logren este crecimiento de la micro y pequeña empresa. ¿No? ¿En tiempo congresista exactamente para esta legislatura se podrá de repente tener ya algo en comisión? Esperemos que sí, esperemos que ya este proyecto se pueda concluir en esta primera legislatura y que de repente próximamente esté entrando al Pleno. Vamos a trabajar rápidamente, de hecho este proyecto tiene que ingresar a la Comisión de Producción, luego esto tendrá que ser derivado, digamos, también a los sectores, a efecto de que emitan su opinión y finalmente con un predictamen favorable pasa al Pleno. En el Pleno esperemos que haya un consenso para que se pueda apoyar esta iniciativa. 8:13 de la mañana, la comisión que investiga al gobierno regional de Ancash se trasladó hasta el penal de Piedras Gordas. El motivo fue tomar los testimonios del ex titular de esta institución, César Álvarez, y otros funcionarios. Tenemos la nota. A fin de no perder el paso en las investigaciones que realizan, el pleno de este grupo investigador se trasladará al penal de Piedras Gordas para tomar la declaración de César Álvarez y del alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, principales acusados en los presuntos actos de corrupción denunciados. Les anunciamos a ustedes de que el día 29 de octubre hemos acordado trasladarnos a Piedras Gordas a tomar la declaración tanto del señor Álvarez como del señor Arroyo. Mesías Guevara, presidente del grupo de trabajo, invocó al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación brindar todo el apoyo en las investigaciones que involucraría a jueces y fiscales en actos ilícitos para evitar blindajes durante el proceso indagatorio. Le invocamos al presidente del Poder Judicial que colaboren con las investigaciones,
porque así como hay jueces honestos, hay jueces corruptos, y a los jueces corruptos debemos sacarlos del Poder Judicial. Y asimismo también al presidente o al señor fiscal de la Nación que haga lo mismo en torno a lo que significa los fiscales. En Ancash hay muchos fiscales que los conocen como los fiscales archivadores. También anunció la presencia del ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, para el 14 de octubre y del actual titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, para el 21 del presente mes. Ambos testimonios serían valiosos para la investigación. A su turno, el congresista Juan Pari presentó el desbalance encontrado entre los años 2006 y 2013 entre el presupuesto de apertura y el presupuesto modificado, montos que estarían consignados en contratación de personal, compras de bienes sobrevalorados, malas inversiones en obras públicas que se estima fueron más de 1000 proyectos realizados por el gobierno regional de Ancash. Y si vemos los porcentajes de ingreso del gobierno regional, donaciones y transferencias, que son los remanentes de utilidades, llega al 35.9%. Recursos ordinarios 32.5%, recursos determinados por canon 30.1% y recursos directamente recordados 1.5%. O sea, la mayor fuente de financiamiento ha sido las donaciones y transferencias o recursos determinados. Y es un tema que no ha sido manejado, y ahí hay un tema que lo vamos a estudiar e investigar y profundizar en el proceso de investigación, porque aquí tiene que ver con los sistemas de control que debe tener el Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, el congresista Jesús Hurtado informó que el gobierno regional de Ancash movió más de 8.000 millones de soles. De esa cantidad, aproximadamente 5.700 millones pudieron haber sido objeto de alguna forma de corrupción. Dijo que según los cálculos que se vienen haciendo, de todo el dinero mencionado, 329 millones habrían ido directamente a los bolsillos de la cúpula que encabezaba Álvarez, informó Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Defensa Nacional aprobó el régimen especial de protección al patrimonio inmobiliario de las Fuerzas Armadas. La propuesta tiene como finalidad evitar que los bienes sean rematados o embargados. Veamos. Con la aprobación del proyecto de ley del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, se busca salvaguardar su valor ante cualquier venta, embargo o remate de sus bienes inmuebles, ya que son intangibles, inalienables e imprescriptibles. El proyecto busca proteger el patrimonio de nuestras instituciones armadas, que como el caso de la deuda tributaria de la Fuerza Aérea a la SUNAT, desde el año 2003 por los trabajos realizados en el mantenimiento de sus aeronaves, se vio obligada a vender un local en Chimbote con el fin de cumplir con las obligaciones en forma parcial, a pesar de tratarse de un ente encargado de brindar seguridad nacional al país ante una amenaza interna o externa. El patrimonio inmobiliario tiene las instituciones de las Fuerzas Armadas, no podrán ser afectados, sin embargo, excepcionalmente podrán realizar algunas concesiones que les permita seguir captando o algunos ingresos, aunque sean limitados. Lo importante es proteger el patrimonio de nuestras Fuerzas Armadas, los cuales albergan las principales instalaciones militares al servicio de la seguridad y la defensa nacional. Muchos de los parlamentarios coincidieron en crear un régimen de condonación de deudas a nuestras instituciones castrenses para que no se vean obligadas a poner en venta sus propiedades, como fue el caso del Ejército Peruano y la venta del cuartel San Martín y el cuartel Salaberry, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión de Ética informó sobre los casos que viene evaluando su grupo de trabajo. Dio cuenta que son 22 y que varios de ellos se resolverán en los próximos días. Veamos. Bueno, sí, tenemos varios casos pendientes, los más cercanos, digamos, y los más visibles son los del congresista Víctor Grandes, Luciana León, José León, Renan Espinosa, como también Joaquín Ramírez, ¿no? Son los casos más visibles, todos están en proceso, algunos de ellos ya están casi listos para verse en sesión de la comisión. De tal manera que yo creo que después de la próxima semana que va a ser de representación, que no tendremos sesión, en la siguiente podremos ver ya algunos, ¿no? Es muy difícil, el procedimiento congresista les lleva más o menos de 3 a 4 semanas estar estudiando cada caso para que no, digamos, se cometa algún error y algo así. Bueno, sí, tenemos que ser muy cuidadosos, muy objetivos, tratándose de congresista, ¿verdad? Muchas denuncias son infundadas, son improcedentes, pero en todos los casos siempre nosotros tratamos de investigar, tener información de primera mano. Si es una denuncia periodística, pedimos al medio de comunicación que nos remita el material que ellos tienen y nosotros luego solicitamos de todas las instituciones o personas involucradas información directa, ¿no? No nos basamos solamente en la información periodística. Y también,
imagino también se recoge lo que se emite también en la parte judicial, porque hay también ahí una investigación. Sí, claro. Según el reglamento del Congreso y el Código de Ética, si es que la Comisión encuentra indicios de delito, eso tenemos que entonces que trasladarlo, remitirlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que eso es lo que hacemos. O sea, en muchos casos, como siempre decimos nosotros, no toda falta de ética es un delito, pero todo delito doloso es a la vez una falta de ética, ¿no? ¿Cuántas denuncias se han recibido hasta el momento, congresista, en lo que va de esta legislatura? A ver, desde el inicio, en octubre del 2011, ya pasan las 250 denuncias, 200, me parece, 270 por ahí más o menos, ¿no? Muchas de ellas infundadas. La gran mayoría, de los cuales en 20 casos la Comisión recomendó algún tipo de sanción. De esos 20 casos, 16 fueron aprobadas por el Pleno. Hay uno que está pendiente de discusión todavía, ¿no? Pendiente de debate. La próxima sesión que ustedes tienen, que imagino será después de la semana de representación, es la semana que viene. Así es. ¿Exactamente tendremos algún resultado? No, el lunes 20 sería de octubre, tendremos la siguiente sesión. Allí veremos un par de casos seguramente, o unos 3 casos. No puedo adelantarle opinión al respecto, pero sí se estarán viendo algunos de los casos, diríamos, más notorios, ¿no? La sesión plenaria de ayer fue muy productiva. No solo se aprobó la creación de la comisión multipartidaria que se encargará de investigar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales, sino que además se acordó interpelar a los ministros de Salud y del Interior. Queremos compartir con todas las bancadas un solo espíritu, un solo cuerpo, para hacer una profilaxis profunda, para que este Parlamento tenga la dignidad y el decoro de enfrentarse a cualquier insinuación que viniera tendiente a indicar que hay presencia de dinero, hay presencia de actividad vinculante al tema del narcotráfico. Con esa invocación se inició el debate de la moción para crear una comisión investigadora multipartidaria que investigue la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, además de movimientos regionales y locales. Los parlamentarios nacionalistas sustentaron la iniciativa. La bancada nacionalista ha sido la que en estos momentos ha propuesto esta moción que tiene por objeto investigar la influencia, la vinculación del narcotráfico en las organizaciones políticas nacionales y locales del país. Y el problema no es solamente en efecto de los partidos nacionales. Quizá el problema mayor está en los otros partidos que no tienen mecanismos de contención, digo, en los movimientos regionales, que no tienen ideario, que no tienen programa, que no tienen filosofía y que de un día para otro cambian de mensaje. Se ha solicitado la investigación no solamente, señora Presidenta, a los partidos políticos, sino también que se agregue y que se tome en cuenta también la investigación a los movimientos regionales, igualmente a los movimientos locales. Entonces, creo que esa es la petición y el clamor del Congreso. Congresistas de las bancadas de oposición también manifestaron su apoyo a la iniciativa. Quiere decir que hay evidentemente dinero sucio, dinero mal habido, dinero probablemente procedente del tráfico de drogas. En Ayacucho, señora Presidenta, todas las agrupaciones políticas menos 2 sacan un comunicado refiriendo que esas 2 pertenecen a candidatos que son financiados por el narcotráfico, en un contexto y en un país que se caracteriza lamentablemente por ser diagnosticado ahora como un narcoestado. Hay que analizar, Presidenta, que no solamente es los partidos políticos, sino tenemos que hablar de los grupos políticos, pero no están atravesados por el narcotráfico solamente las clases políticas. Habrá que preguntarse en el Ministerio Público, habrá que preguntarse el Poder Judicial, habrá que preguntarse a la Policía, habrá que preguntarse al Ejército. Es que todos estamos atravesados por el narcotráfico. La perversión del dinero del narcotráfico en la política no es la única fuente de recursos. Más aún, dependiendo de la zona, esta perversión de recursos o dineros sucios que interfieren en la política tienen diferentes orígenes.
En algunos casos, y dependiendo de las zonas, repito, podrá ser del narcotráfico. En otros casos podrá ser de la minería ilegal. En otros casos de la tala ilegal. Y en muchísimos otros casos de la corrupción. Durante la sesión del Pleno también se aprobó interpelar a la ministra de Salud, Midori de Javich, y al titular del Interior, Daniel Urresti, quienes acudirán al Parlamento para responder el pliego interpelatorio el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre, respectivamente. Informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Les recordamos que la pregunta del día está publicada en nuestra cuenta de Twitter. El Pleno del Congreso aprobó formar la comisión que investiga la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Los dejamos antes con la agenda legislativa. Ocho y 30 de la mañana, es momento de presentar los titulares del día. Pleno aprobó creación de comisión multipartidaria que investigará influencia del narcotráfico en partidos políticos y movimientos regionales. Financiamiento a partidos políticos sería primer tema en ser aprobado en paquete de reformas electorales. Así lo expresaron congresistas ante pedido de presidente Humala. Proponen que procesados por corrupción no puedan ser candidatos en procesos electorales. Iniciativa fue presentada por congresista Santiago Gastaña Duy. Comisión que investiga gobierno regional de Ancash se trasladó a penal de Piedras Gordas. Fue para tomar testimonios a ex titular de esta institución y otro funcionario. Por mayoría, Pleno aprobó informe sobre Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Documento recomienda denunciar penalmente a rector ante la Fiscalía de la Nación. En la sesión matinal, la representación nacional dio luz verde al proyecto de ley que prohíbe la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por violencia familiar. Veamos de qué se trata. La iniciativa permitirá determinar si ha existido o no violencia familiar y establecer la prohibición de la posesión y uso de armas de fuego al agresor, así como disponer su decomiso o la cancelación de la licencia respectiva. La congresista María Cordero, presidenta de la Comisión de la Mujer, sustentó el proyecto. El órgano fiscal deberá oficiar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, la resolución que dispone la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución.
La SUCAMEC será la responsable de cancelar la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales haya dictado la medida de protección. Para el caso de armas de propiedad del Estado usadas por personal de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en actividad para el ejercicio de sus funciones, se deberá oficiar a su respectiva institución para la adopción de las acciones pertinentes, informó Central de Noticias del Congreso. En horas de la tarde, el Pleno del Congreso aprobó el informe sobre la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En este se concluye que los directivos de esta casa de estudios habrían incurrido en lavados de activos, estafa y asociación ilícita para delinquir. El informe sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, encuentra presunta responsabilidad en el rector Luis Cervantes Liñán y 22 funcionarios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por los presuntos delitos de lavado de activos, estafa, fraude en la administración de persona jurídica, apropiación ilícita y asociación ilícita para delinquir. Mora Ceballos señaló que el sueldo anual de Cervantes Liñán supera los 7 millones de dólares, por encima al que perciben las autoridades de las universidades más prestigiosas del mundo. El sueldo anual del rector de la Garcilaso actualmente es considerado récord Guinness, campeón mundial del sueldo, con un sueldo al año de 7.264.662 dólares, récord mundial. En otro momento, el legislador reveló que tras el levantamiento del secreto tributario, se constató que las 22 personas investigadas recibieron entre noviembre del 2004 y diciembre del 2013 remuneraciones brutas que superaron los más de 215 millones de soles. El documento recomienda, entre otras cosas, remitir copia de todo lo actuado al Ministerio Público para que proceda de oficio a denunciar al rector y a los funcionarios involucrados en estos actos. Nosotros estamos tomando las recomendaciones del señor Johnny Lescano, en el sentido de que el procurador, vamos a colocar en las recomendaciones, que el procurador del Congreso solicite la nulidad de los actos ilícitos del rector de la universidad y su devolución de dinero. Igualmente que se exhorte al fiscal de la Nación para que soliciten embargo de los bienes de los responsables. Durante el debate, el congresista Daniel Abugataz pidió que se elimine el decreto legislativo 882 que exonera del pago del impuesto a la renta a las universidades, por considerar que esta norma permitió el lucro en la educación. De lo que ha venido ocurriendo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en muchas otras universidades que se ven beneficiadas por el decreto legislativo 882, ocurriría si es que se elimina el beneficio de exoneración del impuesto a la renta que ellas perciben. Su colega Johnny Lescano propuso la nulidad de todos los actos ilícitos del rector y la devolución del dinero apropiado ilícitamente, además del embargo de los bienes de quienes resulten responsables. El procurador del Congreso debe tener en sus manos la responsabilidad para que se pida la nulidad de estos actos jurídicos que dieron lugar a que personas ganen 2 millones de soles al mes. Porque va a ir al Ministerio Público, el Ministerio Público, como sabemos, señora Presidenta, no está obrando celosamente para sancionar a los corruptos. En tanto, Mesías Guevara solicitó formar una comisión reorganizadora de la Universidad Garcilaso de la Vega. El congresista Martín Belaunde se abstuvo de votar por ser profesor en la Facultad de Derecho de dicha universidad, informó Central de Noticias del Congreso. 8:36 de la mañana, vamos de inmediato a la sala Ramón Castilla. Allí se encuentra nuestro compañero Ricardo Alba, que está acompañado de la lideresa indígena Tarsila Rivera, distinguida recientemente con el premio Sabiduría en los Estados Unidos. Ricardo, todo un honor estar acompañado de esta activista indígena quechua. Adelante contigo. Efectivamente, Karina, muy buenos días. Todo un honor conversar con doña Tarsila, con quien ya estamos aquí en la sala Ramón Castilla. Decías tú, recientemente distinguida con el premio Sabiduría en los Estados Unidos por su defensa en favor de los pueblos y sobre todo de la mujer indígena. Estamos con ella justamente, vamos a abrir la toma para poder conversar con ella. Doña Tarsila, muy buenos días, un gusto tenerla. Y permítame empezar la entrevista contándole a los televidentes del canal del Congreso de su historia, de su vida, porque usted nace en Vilcashuamán, Ayacucho, una zona convulsionada durante la época de los 80, ¿verdad? Bueno, yo todavía soy de los, digamos, de los 50, porque nací el 50.
Soy de una comunidad de Vilcashuamán que se llama San Francisco de Pujas, que seguramente antes era Pucas, por algo será que la llamaban Pucas. Y bueno, salí de la comunidad a los 10 años para aprender a hablar el castellano y a mi madre se le ocurrió que debería también estudiar. Entonces trabajé la primaria y la secundaria solo por educación y techo. Terminé la secundaria a los 21 años y los dioses saben lo que hacen, los apus. Entré a trabajar al Instituto Nacional de Cultura el año 71-72 y trabajé 4 años con la doctora Hildebrand. Esa es mi escuela, porque en ese tiempo de los 22 a los 32 años que estuve en el Instituto de Cultura, y como dicen que es la edad de la esponja, pues aprendí mucho del proceso de ese tiempo, que era también la época del gobierno de Velasco Alvarado, que muchos lo ven como un gobierno, por supuesto, en su característica propia, pero que para los pueblos originarios significó algo muy importante, porque fue el tiempo en el que se revaloró la lengua. Entonces, cuando nosotros venimos de comunidades donde se nos castiga por no hablar bien el castellano, se nos castiga por repetir transición tantas veces, porque recibimos educación en castellano siendo monolingües, entonces uno descubre otro mundo. Es como el derecho a levantar la cabeza y decir, bueno, es justo que yo hable mi lengua propia y no es malo ni pecado. Doña Tarsila, ¿qué falta dentro de la cultura peruana para justamente reivindicar, por ejemplo, el idioma quechua? La Constitución habla que tenemos como idioma oficial el castellano, pero también el quechua. Pero casi hablar quechua en el Perú, la gente se horroriza. ¡Ay, quechua! Bueno, estamos en el canal del Congreso y creo que es oportuno decir que hay que respetar lo que dice la Constitución. En la Constitución nos reconocemos como un país pluricultural y multilingüe. Entonces, el sistema del Estado debería considerar que las diferentes culturas y las diferentes lenguas tienen el mismo valor que otra cultura que es la occidental. Entonces, el castellano vale tanto como el quechua, como el aymara o las más de 60 diferentes lenguas que tenemos en la Amazonía. Cuando lleguemos a ese nivel, podremos hablar que todos somos peruanos y todos nos reconocemos y nos respetamos, y seguramente nuestra sociedad será mejor. Pero mientras haya un sector de la sociedad en una condición de exclusión, de marginación, o de verlos como los discapacitados o sujetos de asistencia, las cosas no van a caminar. ¿Usted en algún momento de su vida se sintió discriminada? Bueno, toda la vida, ¿no? Porque el hecho de haber repetido primer año tantas veces, terminar la secundaria a los 21 años, tiene mucho que ver con el vacío que hay para nosotras, la población indígena de las diferentes regiones del país, de un sistema de educación que nos afirme la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nos discriminan o marginan o se burlan de nosotros por la condición, por la carga cultural. Y entonces, mire, yo ya voy a tener este año 64 años. Tengo más de 30 años de mi vida dedicado solo a la revaloración de las lenguas y culturas indígenas. Y esto ha significado, primero, pasar por un proceso de afirmación de identidad, de afirmación de autoestima, y luego de mirar atrás y decir, no hay razón. Y entonces hemos luchado muchísimo contra el racismo y la discriminación, que se expresa justamente en no considerar en las políticas públicas en igual situación que cualquier otra cultura o sociedad. Usted acaba de ser distinguida recientemente por una conocida ONG norteamericana por su defensa justamente de los pueblos indígenas y en especial de la mujer indígena, de aquella mujer que en muchos casos no es reconocida dentro de sociedades tan machistas y en las que se discrimina a las razas indígenas como el Perú y otras naciones también del continente. Bueno, el reconocimiento de la Fundación Sacred Fire, que es Fuego Sagrado de Estados Unidos, no era algo que yo esperaba,
pero el primer premio que nos sorprendió muchísimo fue el reconocimiento de la Fundación Ford, con sede también en Nueva York, que nos dio el reconocimiento como innovadora social. Entonces habían 12 personas a nivel mundial y de esta región solo fui yo. Eso nos llamó la atención. Y hicieron un video justamente sobre el origen de la vida de uno y lo que hizo, ¿no? Luego, este reconocimiento, principalmente un reconocimiento al trabajo, a los aportes, ¿no? Tiene que ver con mucha incidencia que hemos hecho de lo local a lo global. ¿Por qué? Porque nosotros en el Perú, cuando empezamos fundando Chirapaj el año 86, y venimos desde la cultura donde consideramos a la mujer como eje de la cultura, eje de la familia. Entonces dijimos, bueno, no podemos hacer cambios si es que las mujeres no empezamos a revalorarnos y a tener autoestima como para transmitir esa seguridad a la nueva generación. Y entonces creamos espacios donde empezamos el fortalecimiento de la autoestima, de la identidad y del liderazgo de mujeres indígenas desde el Perú, juntando por primera vez, ahora que se va a hablar tanto de las conferencias de Beijing, Beijing más 20, por primera vez del 93 al 95 creamos un espacio donde mujeres lideresas andinas y amazónicas nos juntamos en un espacio nacional para reflexionar dónde están las políticas o programas para las mujeres indígenas en el contexto mundial, ya que se estaba preparando el proceso para la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Y entonces desde ahí, bueno, nos tomó 15 años fortalecer liderazgos de mujeres indígenas y andinas y amazónicas. Por ejemplo, en el caso andino, solamente aprender a diferenciar entre el ser campesina y ser indígena. ¿Qué significaba la dimensión del entendimiento de ser indígena como derecho, con la carga cultural, y la diferencia entre autodenominarse solo campesina? Y entonces todo este trabajo tuvo una proyección internacional, porque yo desde el año 87 voy a reuniones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y hemos trabajado todo el proceso de formulación de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, donde hemos ido aportando párrafo por párrafo. Entonces, nuestro trabajo de lo local a lo global ha tenido un impacto que luego tenemos más de 100 recomendaciones en el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, que tiene reunión en las Naciones Unidas cada año, más de 100 recomendaciones para que los estados recojan esas recomendaciones e implementen políticas dentro de los países. Entonces, eso es, en realidad, a eso se ha reconocido. Y hay que destacar que todo ese trabajo, como dice doña Tarsila, de lo local a lo global, nace en Chirapaj, ¿verdad? Que es este centro de culturas indígenas del Perú. Yo quería finalizar la entrevista, doña Tarsila, preguntándole también por otra mujer lideresa que acaba de no más de 6 horas ser designada Premio Nobel de la Paz y también trabaja por las culturas indígenas. Se trata de la pakistaní Malala Yousafzai, ¿verdad? Una jovencita que fue herida en la cabeza por un tiro cuando ella justamente luchaba porque los niños tengan acceso a la educación. Y qué mejor que en las zonas indígenas en donde se trabaja más para que ellos puedan ir al colegio. Bueno, también ella es un símbolo, ¿no? Por el reconocimiento y el respeto a los derechos de las niñas, niños y en general estamos por la defensa de los derechos humanos de la niñez y de en general de la humanidad en el mundo, porque por fundamentalismos religiosos o ideológicos también se daña los derechos de las niñas y de las jóvenes. Por ejemplo, los matrimonios forzados que se daban en nuestro país ya no son aceptables. No son aceptables la mutilación genital diciendo que viene de la cultura originaria. Aunque venga de la cultura originaria, si daña los derechos humanos de las niñas o de las mujeres, pues no es correcto que continúen. Entonces, ser modernos es también respetar los derechos humanos de todas y de todos. Solo para terminar, ¿cuál va a ser su agenda? ¿Qué se viene a futuro en el trabajo que desarrolla usted, doña Tarsila?
Bueno, estamos evaluando los 20 años del Plan de Acción de Beijing y queremos ver qué tanto se ha implementado en políticas nacionales para las mujeres indígenas con la especificidad, diferenciando también las políticas para las mujeres rurales. En el caso nuestro, yo coordino actualmente el Enlace Continental de Mujeres Indígenas que tiene organizaciones de las 3 Américas, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un taller de reflexión en Argentina para saber qué tanto necesitamos transitar de los derechos individuales, por ejemplo, conociendo ya a los derechos económicos, pero acceder a esos derechos económicos a partir del desarrollo de las propias potencialidades. O sea, no es igual que para cualquier otra persona, sino tenemos que crecer de abajo para arriba. Y por eso las políticas internacionales son importantes en la medida que deben tener reflexión, deben reflejarse en los cambios en los escenarios locales, porque trabajamos para que la situación cambie de abajo para arriba. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad, yo sé que me tomé mucho tiempo. Ha sido un gusto conversar con usted, muy gentil, doña Tarsila. Bueno, muchas gracias. Doña Tarsila Rivera, entonces, recientemente condecorada o distinguida en los Estados Unidos por el Premio Sabiduría, estuvo con nosotros aquí en el canal del Congreso, ilustrarnos sobre los más de 30 años que ella tiene de labor en nuestro país con Chirapac, que es la institución que ella lidera y que justamente trabaja por los derechos de los pueblos indígenas y en especial de las mujeres. Esta es la información que tenemos aquí desde la Sala Castilla. Karina, Bien, Ricardo, adelante usted. gracias por la información. Todo un orgullo tener representantes, ¿por qué no decir los embajadores de nuestra cultura ancestral en el exterior? Bien, vamos a continuar con las noticias aquí en CNC Matinal. El congresista Ángel Neira está proponiendo darle el verdadero valor a la pota. Incluso sugiere que centros tecnológicos entren a tallar para desarrollar un producto de exportación. Veamos. La conclusión fundamental es que se debería instalar una comisión multisectorial que participen todos los actores, el Estado de la academia científica y también los pequeños pescadores, para que resuelvan de una vez el tema y se pueda aprovechar este producto hidrobiológico que es la calamar gigante o la pota, porque en realidad estos aparecen y copan el área del mar y si no lo capturamos algún momento se van a ir, entonces es una gran oportunidad. Entonces ellos lo que sienten es que se sienten excluidos en la participación, en las decisiones, en las políticas de Estado. Entonces esa conclusión ya se está resumiendo y se le va a elevar al Ejecutivo y también a las comisiones correspondientes como esta de producción. ¿Cuál es el problema exactamente con este producto o con esta especie? Bueno, uno de los problemas es, en primer lugar, son las embarcaciones, que no hay tipos de embarcaciones, tecnologías para poder aprovecharlo. El tema son los desembarcaderos que no tienen, digamos, las características de salud que garanticen la salubridad y el tema ambientales. Y el otro es también incentivar inversiones para que se masifique, digamos, la participación de todos los actores, ¿no? Y el otro que se pide también que IMARPE haga unos estudios científicos reales y determine cómo se llama, que no lo haga así, como dice, de tangente, hermano, mientras está viendo la choveta y por ahí sacamos unos datos, no, que se saque una información contundente, técnica y veraz para que puedan tomar decisiones sobre la explotación de estos recursos, ¿no? ¿Se refiere en cuanto a valor nutricional? Claro, ese es alto, también eso, otro de los puntos también es para el consumo humano directo y como es masivo esto se necesita la extracción porque es mucho más, ¿qué te puedo decir? Más accesible y más agradable que la anchoveta, por ejemplo, ¿no? Estas potas, ¿no? Lo vemos en cada esquina también, ¿no? Está la venta, está acceso al público. No, y también, y dentro del plan de diversificación se puede industrializar esto, porque estos se venden como snacks, los japoneses lo comen, los coreanos comen, se secan, todo, o sea, se puede industrializar. Entonces, lo que se quiere es ponerlo en cartera, por ejemplo, en proinversión, de incentivar, dar incentivos a los inversionistas para que la industria
alrededor de la pota sea una realidad y además ayuda al tema alimentario, ¿no? ¿Y la presencia en nuestro mar está en peligro? ¿Están en extinciones por periodos? ¿En qué exactamente lo vemos llegar? El peligro en nuestro mar está en el tema de la corrupción que permite todavía la pesca negra, que no hay control. Y el otro que se pide también es más acceso a la tecnología para el control. Acá es simplemente las autoridades tienen que ponerse firmes, porque si la autoridad es débil, la corrupción se fortalece. 8:52 de la mañana, una audiencia descentralizada sobre la trata de personas realizó la Comisión de la Mujer en Tumbes. Los participantes hicieron graves denuncias al respecto, lo que motivó a que se realice un operativo con apoyo de la Policía Nacional. Tenemos el informe. Las integrantes de la Comisión de la Mujer llegaron a Tumbes para realizar una audiencia pública y una sesión descentralizada en la que explicaron el trabajo que realiza el Parlamento contra el delito de trata de personas. La trata de personas pues constituye un tema de gran preocupación, ya que se está transformando en una práctica a nivel mundial y puede afirmarse que es un mal de la globalización, porque justamente se trata de un tema que traspasa la frontera e involucra a más de un país. Es pues, por todo esto, considerado como la esclavitud del siglo XXI. Durante ambos encuentros, las legisladoras recibieron denuncias sobre casos de trata de personas y prostitución infantil. La congresista Natalie Condori explicó las diversas modalidades de trata e informó que se modificará la legislación a fin de sancionar a quienes promueven ese delito. Trata de personas tiene distintas modalidades. Mendicidad es una de ellas, que la vemos frecuentemente, sea de niños o ancianos, de mujeres con niños. Trata de personas en explotación laboral, sea en ladrilleras, en plantas, en áreas de cultivo, en las chacras, en diferentes plantas o centros laborales. Ante esta situación, la presidenta de la comisión, María Cordero Yontay, acompañada de representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional, encabezó visitas inopinadas a varios centros nocturnos en donde, según los pobladores, se reclutan menores de edad. Pregunto yo, ¿tiene el DNI? La parlamentaria mostró su preocupación porque, pese a ser fin de semana, varios locales se encontraban cerrados. Es un poco raro que hoy estamos viendo a tres lugares el día de hoy y prácticamente los tres están cerrados. Es un poco extraño y vamos a ver qué está pasando realmente en Tumbes, ¿no? Si es así, tendremos que venir más seguido, porque no puede ser de que, y eso que esto se ha organizado en una hora, en poco tiempo, en casi una hora nada más, y sin embargo ha filtrado datos para que esté cerrado. Eso no me parece. Durante la acción, las autoridades solicitaron sus documentos tanto a las jóvenes como a los que se encontraban en las discotecas de dudosa reputación. Durante la intervención, grande fue la sorpresa de la legisladora de encontrar en una habitación a dos niños junto a varias ocasionales parejas. En una de esas habitaciones hay 4 mujeres, 4 hombres. ¿Por qué no puede? Buen orden, juez. Orden de juez, el señor de prevención del delito, acá hay la posibilidad de que se esté haciendo un delito. Antes de que no es flagrancia, no tiene ni idea de qué es el Código Penal. Ante la posibilidad de flagrancia sí se puede entrar, con la fuerza pública. Tenemos acá 5 ¿Flagrancia qué? ¿Qué fuerza, señor? Permiso del juez, señor. Permiso del juez. Permiso del juez, para que usted... Ahorita viene la fiscal de acá la prostituta con unos menores de edad dentro del cuarto. Es lógico. La administradora explicó que se trataba de hijos de una de las trabajadoras sexuales. La legisladora Cordero solicitó la presencia del fiscal de menores y de un médico legista para salvaguardar la integridad de los menores. Al término del operativo, la legisladora tumbesina solicitó mano dura de las autoridades locales y anunció que continuará con sus visitas inopinadas porque quiere ver a Tumbes, su región, libre de este flagelo. Informó para ustedes Elena Paniagua con la cámara de Vito Sumaeta.
8:56 de la mañana, el Congreso de la República rindió homenaje al héroe de Angamos con una ofrenda floral ante el monumento de Miguel Grau. Fue durante la ceremonia cívico-militar realizada en el Callao. Veamos. El Congreso estuvo representado por su primer vicepresidente, Modesto Julca Jara, quien junto al presidente de la República, Ollanta Humala, colocaron ofrendas florales ante el monumento del héroe del combate naval de Angamos, Miguel Grau Seminario. Luego observaron el desfile de los diferentes destacamentos militares de la Marina de Guerra del Perú. La ceremonia culminó con el lanzamiento de una ofrenda floral en alta mar, en honor al héroe peruano del milenio. Informó Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. El Pleno del Congreso aprobó formar la comisión que investigue la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales. ¿Qué opinan? Carolina Pardo nos dice: me parece una buena iniciativa para mejorar la imagen que proyecta el Congreso y los políticos en nuestro país. Lola comenta: tenían que hacerlo, esperemos que puedan detectar a sus malos elementos para que sigan perjudicando la imagen del Congreso. Miguel Céspedes nos dice: no creo que la investigación debe partir de ellos, puesto que son los movimientos políticos los que los respaldan. Nadia Aular opina: me parece que dicha comisión será multipartidaria, así que creo que por ese lado se está haciendo lo correcto. Pocho Ríos comenta: tema delicado, tendrán que ser los más objetivos posibles y que caiga quien caiga. Sofía Jiménez también comenta: qué bueno que se pongan de acuerdo con estos temas, es importante para que se regule las situaciones como están en los partidos. Bien amigos, hasta aquí la información en CNC Matinal. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes, los dejamos con los titulares del día. Pleno aprobó creación de comisión multipartidaria que investigará influencia del narcotráfico en partidos políticos y movimientos regionales. Financiamiento a partidos políticos sería primer tema en ser aprobado en paquete de reformas electorales. Así lo expresaron congresistas ante pedido de presidente Humala. Proponen que procesados por corrupción no puedan ser candidatos en procesos electorales. Iniciativa fue presentada por congresista Santiago Gastaña Duy. Comisión que investiga gobierno regional de Ancash se trasladó a penal de Piedras Gordas. Fue para tomar testimonios a ex titular de esta institución y otro funcionario. Por mayoría, Pleno aprobó informe sobre Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Documento recomienda denunciar penalmente al rector ante la Fiscalía de la Nación.